Gracias, estimable audiencia, por acompañarnos en este su programa Restaurados en su Amor. Vamos a continuar conversando este día con el tema acerca de la infidelidad, el cual la semana pasada hablábamos acerca de diferentes temas introductorios referente a la definición de lo que es la infidelidad o el adulterio, razones y causas de la infidelidad, quién está propenso a ser infiel, cuán común es la infidelidad en el matrimonio, excusas de las personas infieles y resultados y consecuencias que trae esta infidelidad. Fue un tiempo muy importante, muy bueno. Yo creo que vale la pena escuchar ese programa porque va a dar las bases para lo que vamos a seguir tratando el día de hoy y en la próxima tercera parte, donde desarrollaremos conclusiones importantes sobre este tema. Hoy estaremos tratando más que todo cómo debemos tratar la situación de adulterio en la relación. Y primero vamos a hablar un poco acerca de qué dice Dios acerca del adulterio. Para esto me gustaría que Omaida, buenas tardes, ¿cómo estás? Omaida, gracias por acompañarnos. Me gustaría que nos respondieras tú qué es lo que Dios habla acerca del adulterio. Buenas tardes, audiencia. Sí, sobre el adulterio, el Señor primeramente instituyó el matrimonio. Como dijo, el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto va en contra, se opone en contra al adulterio. La palabra de Dios condena y manda a no cometer adulterio. El tener relaciones fuera del matrimonio es una desobediencia a la voluntad de Dios. En 1 Corintios 6:18 nos dice: nuestro cuerpo es para honrarlo a Él y no deshonrarlo. Los cristianos, como nos dice Pablo en este libro, que somos templos de Dios, por lo tanto no debemos ensuciarlos teniendo relaciones, siendo casados con otras personas. En 1 Tesalonicenses 4:3-5 nos dice que nuestro cuerpo debemos usarlo para la gloria de Dios, santificarlos en obediencia a Dios. En Mateo 5, del 27 al 28, Jesucristo nos menciona en el que el acto del adulterio no es solamente el acto, sino la voluntad en el pensamiento, ¿no? Ya estamos cometiendo adulterio cuando pensamos en otra persona que no es nuestra pareja. Los placeres momentáneos del adulterio pronto desaparecerá, pero las consecuencias son duraderas. El adulterio es un pecado fantasear con el adulterio. Y eso nos lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Sí, Yoconda, ¿quisieras agregar algo? Sí, acerca de la pregunta, buenas tardes, sobre por qué Dios se opone al adulterio. Recuerden que como Dios se inicia la relación con el hombre es a través de pactos. Dios quiere que lo conozcamos y entra en estos compromisos, pactos, donde espera de que el ser humano responda en fe y en obediencia. En nuestra institución que ilustra este pacto tan hermoso de amor, donde ambas personas responden con fidelidad y amor, es el matrimonio. El matrimonio es un reflejo del amor de Dios para con sus hijos y de sus hijos para con Dios. Cuando nosotros no vivimos el matrimonio según lo que nos dice Dios, no estamos reflejando bien el amor que Él quiere que el mundo conozca acerca de quién es Él. Entonces estamos dando un mal testimonio, hablando un poquito así de la doctrina en la Biblia. No solamente eso, pero el adulterio daña el matrimonio, daña a la familia, daña a la sociedad, daña a los hijos. La palabra de Dios, estaba acá viendo un texto en Proverbios que habla acerca de que el necio es el que comete, no tiene entendimiento y comete adulterio o infidelidad. Proverbios 6, 32 al 34. El que comete adulterio no tiene entendimiento, destruye su alma el que lo hace. Entonces, la persona que es infiel destruye su alma y destruye la vida de otros que están alrededor. Claro que es muy cierto lo que tú dices y Omaida también. Yo pienso que al declararnos cristianos tenemos que tener muy presente
el compromiso que tenemos no solamente para nuestro Señor, sino para nuestra familia, para nuestra esposa, para nuestra pareja. ¿Cómo protegerse de no caer en la infidelidad? ¿Cómo creen ustedes que pudiéramos levantar una protección, una pared, digamos, una valla que nos diga o que nos mantenga alerta de no caer en la infidelidad que fácilmente hay tentaciones para caer? Sí, definitivamente, y todos somos propensos. En la forma práctica, diríamos que las personas no deben de estar solos con otras personas que no sean su esposo o su esposa, especialmente del sexo opuesto. Hablando que si uno está trabajando, por ejemplo, yo como mujer, y se presenta la oportunidad en donde un compañero de trabajo, varón, me ofrece llevarme a casa porque no tengo transporte. Eso es una oportunidad. Aunque no haya malicia y no se busque ser infiel porque él sabe que yo soy casada y tengo hijos y viceversa, es no ponernos en posición donde uno está a solas con otra persona. En las tentaciones donde podamos caer, porque todos podemos caer como hemos visto, y no hay excusa para el adulterio. He escuchado muchas personas que dicen, bueno, David, el gran siervo de Dios, cometió adulterio y Dios lo perdonó. Sí, pero lloró sangre. Lean el Salmo 51. Hubo consecuencias y él sabía que no había perdón para su pecado según la ley, porque fue algo intencional. El adulterio y el homicidio que cometió fue intencional y no había perdón, según la ley de Dios en Moisés dada, no había perdón de Dios para pecados cometidos intencionalmente, y es por eso que él escribe el Salmo 51, donde apela a la misericordia y a la gracia de Dios y a su amor. Así que yo no me pondría en los zapatos de que porque David cayó, entonces yo puedo caer. No lo haría. Más bien, David nos sirve de ejemplo de que si líderes han caído, yo debo de siempre estar cuidándome las espaldas y no ponerme en situaciones comprometedoras. A los pastores, si tienen secretarias o si tienen personas que trabajan a su alrededor del sexo opuesto, por favor, no se expongan en estar solas con ellas en la oficina. Que siempre las puertas estén abiertas y que hayan otras personas alrededor o al lado, pero que no se expongan en ser presas de esto porque cualquiera puede caer. Claro, y esto nos lleva un poco relacionado con la tercera pregunta que tenemos, o tercer tema hablando de la infidelidad, y es acerca de confrontar tus dudas y temores con tu pareja, ¿no? ¿Qué pueden decir acerca de eso? Porque hablábamos en el primer programa acerca de la buena comunicación que debe de haber, acerca de la honestidad que debe de haber en la pareja. Y siempre va a haber algo que molesta, algo que cansa, algo que no se cuida, que se descuida, tal vez por los niños, por el trabajo, por el cansancio. ¿Qué es lo que debemos confrontar como pareja? ¿Qué es lo que debemos comunicarnos para no caer en busca de alguien nuevo o algo diferente? Definitivamente, cuando uno es presa fácil de caer en una infidelidad es porque muchas veces nuestras necesidades emocionales, íntimas, no están siendo satisfechas. Entonces buscamos en personas erróneas o se presenta la oportunidad con personas erróneas que puedan compensar o satisfacer esas necesidades. Debemos de comunicar nuestras necesidades a nuestro esposo. Yo necesito decir a mi esposo, yo necesito que tú tomes tiempo y me escuches. Necesito vertir mi alma, necesito hablarte de mis frustraciones, necesito escucharte a ti, sentir tu apoyo, tu amor, tu cariño. No solamente para tener intimidad, pero tómame atención, un abrazo, no solamente que termine la intimidad, pero un abrazo de apoyo, que sé que estás ahí conmigo. Entonces necesitamos verbalizar y decir, yo necesito esto de ti. Mi vida, ¿no? Necesita esto de ti, porque así entonces nos protegemos contra estas oportunidades ilícitas que se puede dar. Y por otro lado, cualquier cosa que mi esposo me diga que necesita de mí, yo no tengo que pensar, ay sí, pero a mí no me gusta eso, o qué cansón, tengo que escucharlo. Yo tengo que pensar en cómo negarme a mí misma por amor a mi esposo y poder suplir a sus necesidades, que se trata del amor que tiene Cristo por su iglesia. Como, aunque a mí no me gusta hacer eso, pero porque yo amo a mi esposo, yo lo hago. Entonces yo cedo.
Y hago esto para que Él sea suplido en sus necesidades. Es muy importante comunicarnos las necesidades y poder suplirlas mutuamente. Sí, y sobre todo tenemos la costumbre cuando estamos un poco resentidos con nuestra pareja o lo criticamos demasiado en apoyarnos en nuestros hijos, apoyarnos en otras personas y ahí caemos. Ahí caemos para que se aproveche el enemigo de que podamos encontrarnos a otra persona que sí nos entienda, que sí nos comprenda, que es maravilloso, entre comillas, o maravillosa y que podamos cometer el pecado, ¿no? Entonces, el adulterio. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y estar abiertos a expresar nuestros sentimientos, porque muchas veces nosotros no expresamos nuestros sentimientos. Y si lo expresamos de una manera incorrecta, que la otra parte no la va a entender. Entonces tenemos que ser claros y concisos. Claro, muy cierto este punto que tocan y especialmente yo pienso que cuando uno está en pareja y con todo tipo de relación, cuando hablamos de comunicación debemos de tener siempre bien presente de que hay alguien que habla, pero que siempre debe de haber otra persona que es la que escucha, la que escucha y responde, porque no solamente de que nosotros comuniquemos y la otra persona no responda a eso, ¿no? Y es un acto de amor, que cuando tú realmente amas, quieres complacer a tu pareja en lo que te pide, ¿no? También tenemos que recordar y tener en cuenta que nosotros muchas veces nos volvemos históricos. Que cada vez que conversamos con nuestra pareja y queremos decirle, nos acordamos de tiempos atrás, cuando eso ya debería de olvidarse. Solamente debemos de ser más prácticos y hablar el presente, lo que a mí no me gusta o lo que a mí me está molestando, ser honestos con nuestra pareja y no ser tampoco egoístas, como dijo Gioconda, tenemos que ceder. Ese es el paso que tenemos que aprender a ceder para que el otro, mi pareja, pueda crecer. Y ser feliz. Y ser completamente felices bajo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Quería leer un versículo, si me permites, Claro, sí. Olivia. En Filipenses capítulo 2, versículo 2 dice, mi versión es la Nueva Internacional, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y después nos da el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y creo esto que se puede aplicar definitivamente al matrimonio. Claro que sí. Al matrimonio. Claro, no olvidemos también el pasaje importante de 1 Corintios 13, ¿no? Claro, donde habla del tratado del amor y donde nos da las pautas de cómo debe de ser ese amor. Como cuarta pregunta traemos ahora aquí, ¿hay perdón para los infieles? ¿Se puede uno decir, si te perdono, olvidamos y seguimos adelante? Sí, la palabra de Dios nos enseña, como lo mencionó Gioconda anteriormente, que David fue perdonado. Dios perdonó y en ese tiempo estaba la ley que él podía haber sido matado, ¿no? Por haber adulterado y haber matado al esposo de Betsabé. Entonces sí hay perdón. También en el Nuevo Testamento mencionamos a nuestro Señor Jesucristo, cuando trajeron a la adúltera para apedrearla y matarla. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo? La perdonó, pero le dijo, vete y no peques más. No quiere decir que el perdón, vamos a decir, ya me perdonó el Señor y voy a volver a caer. No, porque el Señor es bueno y Él me va a entender. No nos engañemos. El Señor perdona, pero el Señor al que ama, como dice en su palabra, castiga para reprendernos y para formarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tengamos cuidado con las consecuencias serias que puede haber cuando nos perdona, pero las consecuencias serias en que nosotros arrastramos por haber caído. Claro. Esto quiere decir de que
Uno pide perdón, pero ese perdón lleva arrepentimiento Genuino. y cambio, Exacto. ¿verdad? Exacto. No solamente es pedir perdón de la boca para afuera, pero sí debe de haber un arrepentimiento genuino y un cambio y un propósito de no volverlo a hacer y no volver a afectar a la pareja. Yoconda, ¿tienes alguna cosa que agregar a esta? No, primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, hay que confesar, hay que admitir, hay que arrepentirnos, hay que humillarnos delante de Dios, como David lo hizo en el Salmo 51. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad. Si Dios nos limpia cuando confesamos, eso no me da carta libre para seguir pecando. Claro. Más bien es una motivación para decir, Señor, no voy a hacerlo más. ¿Y qué pasos debe tomar una persona arrepentida de su infidelidad? ¿Qué pudiéramos? Yo sé que para esto no hay recetas, no hay nada escrito paso por paso, porque cada persona es diferente, cada sentimiento, cada pecado, cada situación de infidelidad. ¿Qué sería algo general que podríamos conversar acerca de cómo una persona arrepentida puede afrontar esta situación? Bueno, obviamente yo aconsejo que hablen con su pastor, con un consejero, con una persona que conozca las escrituras y que puedan aconsejar a la persona según su situación. Pero hablando en pasos generales, la confesión delante de Dios y delante de otras personas, el pedirle perdón a su esposa, a su esposo, a quien ha faltado, a los hijos, después por resultado, poder confesar lo que hizo y admitir es mi culpa y no sí porque tú me desatendiste o echar la culpa o porque nadie se fijó en mí. No, el confesar es admitir y decir soy culpable, perdónenme, dependo de la gracia. Efectivamente, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Reconocer que hemos pecado, reconocer, dar el primer paso, como dice Yoconda, y no solamente eso, sino cambiar drásticamente, dejar y rechazar lo que hizo anteriormente, detestar ese pecado, ¿no? Porque eso es lo que quiere Dios. O sea, no debemos de racionalizar. No debemos de racionalizar el motivo, como se dijo anteriormente, de por qué yo pequé, porque mis padres no me querían en mi pasado, tuve traumas. No, esos son pretextos. Tenemos que ser conscientes que cuando nosotros pecamos, lo pecamos a conciencia. Y eso tenemos que reconocer y afirmar. Sí, por favor lean el Salmo 51. Creo que en ese salmo podemos ver pasos hacia el arrepentimiento, porque debemos de ir al arrepentimiento. Gracias a Yoconda y Omaida por la intervención de este tema, de esta segunda parte de nuestro tema infidelidad, adulterio. La próxima semana vamos a tratar diferentes pasos, cómo restaurar una relación que ha estado en el proceso de reconocer que ha habido adulterio, que ha habido una falta en la pareja. Trataremos temas tales como edificar una vida juntas, qué se aprende de la infidelidad, cómo restaurar la confianza, cómo se puede hablar de lo que ha sucedido, cómo puede un matrimonio sobrevivir la infidelidad en general. Así es que no pierdan, por favor, la oportunidad de estar con nosotros la próxima semana. También, si tienen alguna pregunta extra, pueden buscarnos en la website iglesiaarmonia2.wixsite.com/página web, o pueden también mandarnos un correo electrónico a consejería.armonía1640@gmail.com. Muchísimas gracias, tengan buenas tardes.